Hola amigos, ¿cómo están? En este mini video vamos a analizar el trazado y el despliegue de tela que se necesita para estas piezas que van aplicadas en el hombro, sugerido por uno de ustedes acá en el grupo, porque ha quedado como una especie de duda de cómo lo hago el patrón, cuánta tela lleva, cómo se hace. Yo le di una explicación, le di una idea y una alternativa y ella me propuso una falda medio circular y les voy a mostrar las opciones. Para empezar este trazado, comienzo con un rectángulo y vamos aquí donde está el básico. El básico del vestido largo es hasta los tobillos, ¿sí? No está contemplado el taco ni el largo real del vestido, pero para que tengan una idea. A ese largo le voy a aumentar 1 metro extra que está acá representado en esta figura. Y el rectángulo que veo en color verde más largo es la sumatoria del largo total del vestido básico más el metro, 1 metro que le he agregado, 100 centímetros, y de ancho he considerado la medida del hombro por 2. Este rectángulo lo voy a dividir en 5 piezas, ¿sí? A partir de líneas auxiliares, como ven aquí. Y para generar un formato EVA C o una línea A, voy a cortar por estas líneas, separar en la parte inferior y mantener unida la parte superior, que luego esto al fruncir va a ocupar el espacio del hombro, ¿sí? Por supuesto se puede fruncir más o menos. El rectángulo que ven aquí en la base es exactamente 1,50 m, o sea, he tomado en cuenta el ancho de una tela común, ¿sí? En definitiva, entonces, este trapecio tiene de alto, ¿sí? 2,42 m, 2,43 m de alto y de ancho 1,50 m. Necesito 2 de estas piezas porque va una ala, entre comillas, en cada hombro, ¿sí? Es como una especie de velo o capa separada a la mitad. Si yo quiero resolver esto con una falda medio circular, como vemos aquí, esta falda tiene 1,10 m de largo, como sería una falda común, y el cálculo del radio. En total, de largo, o sea, está colocado en el largo de la tela, la falda mide 2,64, ¿sí? Ocupa toda la falda y 1,50 de ancho. Si yo divido esta falda, porque digo necesito 2 piezas, como lo vemos aquí, ¿sí? Aquí la divido, con 3 metros lo resuelvo, voy a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que vamos a suponer que yo lo voy a colocar donde iría, aplicado sobre el hombro. Tengo mucho vuelo, pero no tengo el largo, ¿sí? Sin embargo, si yo veo aquí la pieza que acabo de trazar como una línea A, he colocado las piezas enfrentadas porque son 2, o sea, una para cada hombro, necesito de largo de tela 5 metros, ¿sí? Por 1,50 de ancho. Observemos entonces la opción que podemos tener para trazar estas 2 piezas de forma de línea A, pero con una tela de 3 metros de largo por 1,50 de ancho. Voy a trazar una línea imaginaria auxiliar, así, de esta forma en diagonal, que divida mi rectángulo en el largo de la tela, ¿sí? Como vemos aquí. Desde el extremo superior, como ven aquí la manito, hacia el interior del rectángulo por la línea superior voy a medir 46 centímetros. Y exactamente igual, pero en la línea inferior de forma opuesta, voy a medir también 46 centímetros y voy a trazar una diagonal hacia el vértice opuesto superior y de esta forma exactamente igual. O sea, aquí voy a formar 2 triángulos, los voy a retirar por el momento, ¿sí? Que es una forma visual de mostrarles, lo de ustedes va a ser una línea auxiliar, ¿sí? De esta manera lo que yo logro es dividir el patrón en 2 piezas, como vemos aquí, en color azul, las voy a correr, ¿sí? Si yo recortara las piezas se verían de esta manera. Pero atención,
como estoy dibujando a partir de una diagonal, puedo desfasar el patrón, ¿sí? Observen que más allá de la línea original del triángulo, yo he corrido la línea de la pieza azul, tanto de una como la otra. ¿Por qué? Observe la representación de una regla. Esto sería una regla, imaginemos. Esta es la medida de la línea que está totalmente perpendicular en ángulo recto con el rectángulo. Sería el largo de la tela. Pero en la diagonal yo voy a tratar que la pieza mida exactamente el mismo largo en la otra línea, el otro lateral, ¿sí? Tienen que medir aproximadamente lo mismo. Si bien esta pieza no va a estar al hilo, es muy probable que esta parte del patrón o del corte de tela se estire. Eso lo voy a corregir luego al dejar colgada la pieza de tela, ¿sí? Como hacemos como si se tratara de una falda circular. Entonces, en esta zona voy a tener el espacio para el frunce y en esta parte va a ser el vuelo. Si yo tomo una de estas piezas y la enfrento al primer razonamiento que está aquí, ¿sí? La primera pieza que planeé, y la colocamos así, enfrentada, puedo ver que tengo menos vuelo, ¿sí? La coloco aquí, tengo un poco menos de vuelo del 1,50, está un poquito más larga, ¿sí? Eso lo puedo corregir. Si yo quiero que sea un poco más ancha en la parte superior y no tan larga, o sea, aprovechar estos centímetros de largo en el ancho, sencillamente en vez de 46 lo puedo hacer de 48, de 50, o sea, cuanto más ancho sea el triángulo original, más ancho va a ser el espacio del frunce y más corto el patrón, ¿sí? Tal vez digan 1 metro es mucho, le voy a poner menos, entonces tengo más espacio en la parte superior para el frunce, ¿sí? De esta forma entonces tengo más o menos el mismo razonamiento, pero con un corte de tela de 1,50 de ancho por 3 metros. Esta pieza tiene de ancho o de vuelo 137 centímetros, ¿sí? O sea, menos de 1,40. Para que tengan una idea y para que puedan cotejar las dimensiones, el rectángulo que ven aquí en la base mide 2 metros, o sea, el largo de una cama. ¿Sí? El largo de una cama aproximadamente de un colchón es de 2 metros. Entonces, este vuelo, esta pieza, va a tener bastante tela de pliegue, ¿sí? Para que vean que no es tan poca tela como parece. Bien, entonces aquí tenemos el desarrollo de este razonamiento, ¿sí? Recuerden siempre que cuando yo tengo que descifrar cuánto material necesito, cómo hacer el patrón, tengo que tener una referencia. En este caso la referencia es el largo de una cama, 2 metros. Si ustedes tienen que proyectar o calcular cuánta tela necesito, tomen una sábana. Usen una sábana de 2 plazas que tiene aproximadamente 1,50 m, 1,60 m de ancho por 2,20 m, 2,40 m, depende del colchón. Y más o menos van a darse cuenta cuánta tela se necesita. Envuelven el cuerpo, lo usan de capa, lo usan de velo, lo aprovechan o tienen que fruncir. Toman una sábana, la fruncen y ven cuánto vuelo tiene la falda, cómo puede ser un enagua. La forma de hacerlo es con una prueba. Siempre vamos a lo mismo, tenemos que hacer pruebas. Si ustedes no quieren trabajar con el tamaño original, hacen en escala, por ejemplo, la mitad. En lugar de trabajar con una sábana o con una medida de 2 metros, trabajan con 1 metro de tela y van haciendo los cálculos para saber la cantidad de tela que necesito. Recuerden que siempre que yo voy a hacer los cálculos de la tela, tengo que tener el patrón. Como ven aquí en la falda azul, yo tengo el patrón. Obviamente no lo he trazado en tamaño real, lo he trazado en escala, pero con el patrón, ubicándolo en la posición de la tela, yo puedo saber cuántas veces entra el patrón, si me alcanza, si necesito más espacio, si no me alcanza con el margen, si no entra en el ancho, como pasó con la falda medio circular. Sí, la falda medio circular entra, pero no me alcanza el largo de la pieza que lleva más allá del largo original, porque recordemos, una falda medio circular va a partir de la cintura y este modelo va a partir de los hombros, entonces necesitaría muchísima más tela. Una tela de 1,50 de ancho no me alcanza. Algo importante que tienen que saber,
cuando trabajamos alta costura, que llevan muchísima tela. Se trabaja con telas de 3 metros de ancho. Bien, espero que haya sido de utilidad este mini videito. Y bueno, déjenme en los comentarios qué tal les parece. Y como siempre, chicos, visiten el blog, por favor, todos los días. Ayúdenme, así como yo los ayudo, encantada de la vida. Por favor, ustedes, denme una mano, ¿sí? Así pasamos el mes. Un beso, amigos, hasta pronto.